Y antes de empezar, les invito a que levanten sus manos un ratito, más digan gracias, Señor, por darnos otro día de vida. Hay muchos que no se despertaron ahora, o hay personas que tienen ganas de ir a la iglesia. Y aquí andamos nosotros, amén. Aquí andamos en la casa de nuestro Padre. Y dice su Padre que donde hay dos o más, Él ahí estará. So canten con nosotros. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todos juntos. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Eres quién? Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, eres por quien vivimos hoy. ¿Eres quién? Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, eres por quien vivimos hoy. Todos juntos vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. We will sing, sing, and make music with the heavens. We will sing, grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus, of Jesus, of Jesus. Un grito de júbilo, hermanos. Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Que nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se puede comparar. Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Pero redentor y rey, Jesús.
nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se puede comparar. Jesús, todos juntos, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, 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 tu luz vemos la luz. Voces, Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. A la luz de tu verdad. Un grito de júbilo. Y con ese mismo gozo para nuestras clases.
Dios por otro día que el Señor nos da. Amén, hermanos. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se han sentido bendecidos? Amén. ¿Qué gana con estar triste? Nadie le hace caso. Así es que vamos mejor cambiar del asunto. Muy bien, pues vamos a tener un estudio muy bueno, muy, muy, muy bonito, y gracias a Dios que nos permite el Señor pues hoy en este día. Un día bien bonito, amén, hermanos. Con un montón de zancudos. Bastantes zancudos, ¿verdad? Bastantes zancudos. Pero bueno, la Biblia dice, dale vosotros de comer. Así es que déjenlos que se gocen. Vamos en esta mañana tener este estudio, hermano. Estamos en la lección 21. Quisiéramos haber tocado la semana pasada, pero tuvo muy bueno el almuerzo, así es que lo vamos a dejar pasar. Lección número 21 para... No, espérate, yo estoy mal aquí. Yo estoy adelantado, debe ser la lección que 20, yo ya me estoy adelantando. Es que le di una pasada a esa ayer también y me quedé pero no, es cierto. Estamos ahora, ¿verdad? La 20, ¿ok? Y el tema que vamos a estar tocando hoy en esta mañana, las oraciones de Pablo por la iglesia. ¿Sabe usted que usted debe de orar por la iglesia? Debe usted de orar por la iglesia, debe de orar por los hermanos, por los pastores, por todo lo que tiene que envolver la iglesia. Usted tiene que orar por ello. Si usted dice que no tiene que, usted ya va mal, porque no es eso lo que se ordena en la Biblia y que se administra en la Biblia, se enseña también. Y ahorita en la mañana vamos a estar tocando esos puntos muy importantes. Ahora es para el 18 de julio. Y me di cuenta luego porque pues hoy cumple años el pastor Bab. Nació hoy. Años pasados nació un bebé muy bonito. ¿Qué le pasó? No sé, pero un bebé muy bonito. Y ahora en la mañana hablé con él y no, ¿para qué quiere? Así es que gracias a Dios, qué bueno. Bueno, vamos en este momento, hermanos, y vamos a iniciar y vamos a comenzar con esta lección tan interesante. Hermano, me lea por favor ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1, el verso 9, ¿qué es lo que nos dice ahí en su Biblia, si acaso quiere, o en su guía también? ¿Qué dice ahí, hermano? Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Note que aquí vamos a estar mirando, hermano, las oraciones que hacía Pablo por las iglesias. Pero hay algo muy interesante que yo creo que usted no ha visto, no ha notado, pero a lo mejor sí, ¿verdad? Pero ahorita vamos a tocar eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Agradecemos, Dios, la bendición que nos das de poder, Señor, estar de pie, de poder levantarnos y estar en tu casa de adoración. Gracias, Dios, por esta bendición que tú nos das. Y más que todo, Señor, porque tú nos invitas y compartes con nosotros el reino tuyo. Al Señor, darnos de tu palabra, de tu Hijo, Señor, de las bendiciones que tenemos, Dios, que muchos no notamos, no nos damos cuenta. Nos hemos olvidado muchos, Dios, de las bendiciones que tenemos de parte tuya. Padre, en esta mañana, Señor, agradecemos, Dios, la bendición que tú nos has dado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tome su asiento, hermano.
Yo todo el tiempo he dicho, ¿verdad?, que si usted tiene una pregunta, usted la haga, porque a eso venimos a aprender, no venimos a humillar ni insultar a nadie, venimos a aprender de la palabra. Así es que si usted tiene una pregunta, con toda confianza, si acaso yo no lo sé, aquí están los eruditos enfrente, ellos contestan. Muy bien. Vamos a estar hablando sobre las oraciones, hermanos, que Pablo tenía. Entonces, de un impresidente de conversión de Pablo, él se dio cuenta lo importante y lo que era el conocer a Dios y lo que representaba para él y lo que traía para él. Él se sentía comprometido al infundir, al aprender de Dios qué era lo que él tenía que hacer. Entonces, esto que él miró y que sabía que tenía que cumplir era con la iglesia también, hermanos. Entonces, él había comprendido y entendía que era importante, hermanos, el suscribir y entender, hermanos, de las cartas que él enviaba a los creyentes y a las iglesias que había establecido. Y 3 de esas cartas fueron, hermanos, confesiones que hizo, como fue a los Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses. Eran cartas pastorales. Ok, mire qué importante era lo que hacía. Que al leer estas cartas, al estar él en la cárcel, estas cartas se les estaba predicando y enseñando y administrando a través de esas cartas. Que Pablo era un hombre se dieron cuenta que Pablo era un hombre de oración. Y constantemente les recordaba a la gente que esto era importante, la oración para ellos. Miren, muchos no miramos la importancia de la oración, pero es bien importante. Hay veces que no tenemos tiempo, hay veces que no somos de oración y hay veces que no nos llama mucho la atención. Pero sí es bonito, sí es bueno que usted haga un tiempo para eso. Así como hace el tiempo para la comidita, debemos de hacer tiempo para la oración. Hay tiempo, nomás que muchos no buscamos eso. Pablo, le voy a decir por qué Pablo se miraba muy interesado en la iglesia. Pablo se enamoró de la iglesia. Se enamoró tanto que Pablo se sintió endeudado a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia era un lugar donde Dios administraba al pueblo y él sintió que Dios lo estaba invitando al trabajo de él. Y Dios le enseñaba lo que tenía él que hacer. Entonces Dios compartía de lo de él para con Pablo. Y él se enamoró, hermanos, de la obra porque él miró la gente y miró la necesidad que había. Y al compartir la palabra y al enseñar, él miró que esto era bueno. Estaba enamorado. Yo no sé cómo se siente usted para la iglesia, pero vemos muchos en ocasiones, hermanos, que desgraciadamente, ay, otra vez a la iglesia. Ay, ¿por qué? Oye, pues si no te estamos llevando al matadero, te estamos llevando a la casa de Dios para que tú seas edificado, para que tú sientas, para que tú veas qué es lo que Dios tiene. Y Dios comparte, hermanos, con nosotros lo que Él es, lo que Él tiene. Entonces Pablo se sintió tan comprometido por la razón de que miró crecer la obra. Y luego fueron salvos en Éfeso, en Colosenses, en Filipenses y todos los lugares donde Dios lo usó. Y él se sintió como una obligación de que, ay, él tenía que estar con los hermanos. Mire, yo no sé cómo viene usted, pero yo vengo en las mañanas esperando, digo, a ver a quién voy a mirar ahí en la iglesia. Qué bueno, me da gusto mirarlo, me da gusto porque estamos orando por ustedes. Y hay gente que dice, ay, oiga, hasta parecen que traen una cara de soldado mal pagado ahí. Bueno, está bien. Entonces, siento de esa manera y le voy a decir por qué. Porque esta iglesia, yo como pastor, yo la miré crecer. Nosotros empezamos con 6 personas
ahora tenemos 7. Vamos bien. No, vea, Dios nos ha bendecido con hermanos. Entonces, yo cuando estaba mirando esto me acordé de cuando yo empecé. Y miré, y no estábamos yo y mi esposa en veces. Y la hermana Janie Gutiérrez, que ella fue una mujer y hasta ahorita, hasta la fecha, y sus primicias no fallan. ¿Verdad, hermana Vicky? Ella, una hermana, la hermana Janie Gutiérrez, qué bárbaro, hermano. Y ellas fueron los que empezaron la obra. Y ellas se sentían así igual enamoradas de la iglesia como yo me siento. Era la hermana Tere, ella y la hermana Conchita. Ahí estaban todos los días. Entonces usted tiene que enamorarse, hermano. ¿Se acuerda cuando andaba de novio? No, hombre, la pobre mujer no la dejaba ni descansar. Ay, déjame un poquito de mi aire, déjame. No, pues vente aquí, espérate, voy para el baño. Ah, bueno, ándale, vete. Y yo qué sé, ¿verdad? Bien pegadito ahí con las manos todas sudadas ahí, órale. A mí, ¿sí se acuerdan cuando andaba de novio o de novia? ¿Sí se acuerdan? No, qué bárbaro, hasta parecían cuates, bien juntitos todo el tiempo. Entonces Pablo nos va a hablar ahorita de cómo él se enamoró de la obra y él quería bastante. Porque imagínense, hermano, yo empezar en un cuartito de 8x10 y al estar aquí, ¿cómo cree que me siento? Yo estoy enamorado de esta obra, porque nos ha costado, hemos trabajado, hemos visto el crecimiento, hemos gente pasar aquí, hermanos, generaciones, unas 3, 4 generaciones, ya han pasado por aquí, por esta iglesia. Ministros, evangelistas, pastores, hermanos, lo que usted quiera, de todo. Músicos, no se diga, Dios nos ha bendecido con músicos. Entonces, al mirar yo en esta mañana que venía, digo yo, bueno, Señor, qué lindo eres, de veras, sí. Y sí debe estar usted enamorado, debe estar enamorado. Es como cuando usted ve sus niñas, sus niños, los ve usted chiquitos y luego de repente, ya tan grandes, ya casados y ya no quieren ir con usted a la tienda porque ahora usted camina muy quedito y ellos quieren de voladita y ahí andan hechos la mocha y a correr. Y de la que me acordé, de cuando empezamos, bueno, ya estábamos en la Robert, de la que me acordé, fue de Liz y de Loles, las hijas de la hermana Aguilera. Ellas tenían 12, 13 años, parece, y la hermana Aguilera tenía como 16, yo creo. Doble. Y ellas eran bien penosas, ni para cuándo como ahora. Uy, no, hasta se reían y se... De veras, las dos. Y bien más nerviosas que nada y tan chiquillas. Y digo, mira ahora, qué bárbaro. Vean, no estoy diciendo que ya están viejas, ¿verdad? Pero estoy diciendo que ya tienen más edad. Pero bueno, nomás estaba yo recordando todo eso de muchas personas que pasaron por aquí. Y nosotros pues nos acordamos de ellos. Entonces Pablo hace esto, hermanos, él no quiere hacer diferencia de recordar a las iglesias y de recordarles de la oración, qué importante era la oración. Pero la oración no solamente incluía, porque muchas veces la oración de nosotros es pedir, 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 pedir y pedir, pero se nos olvida orar por la obra, por otras cosas que se necesitan aquí. Nomás como dicen los americanos, me, myself and I. Y se acabó el asunto. Entonces, vamos a mirar esto, hermano, las oraciones de Pablo. Qué importantes eran eran oraciones por la iglesia. Eran oraciones por la obra de Dios. Pablo se sentía como diciendo, qué lindo es Dios que me comparte de lo de él. Usted no se ha fijado lo que Dios ha compartido Dios en usted, porque usted no piensa igual ahorita como pensaba antes cuando era pagano. Yo noté la diferencia aún en mi vestir, en mi hablar, en mi pensar, en mi comportamiento. No, ni para cuándo, hermano.
No, ni para cuándo. Entonces, cuando Dios comparte esto, hermano, yo aprendí muchas cosas y estoy aprendiendo muchas cosas yo de Dios. Y yo estoy bien agradecido con el Señor. Pero vamos a mirar en el primer punto, conocer a Dios en su plenitud. Y ahorita le voy a hacer a usted una pregunta de $1000. Conocer a Dios en su plenitud. Y en este primer punto vamos a estar mirando apoderados para comprender el amor de Dios. Diga, yo soy apoderado, dígalo. Porque usted es apoderado. Porque el Señor dice, porque a os he dado poder y autoridad. Nosotros somos apoderados y el diablo lo sabe, pero usted no lo sabe. Mucha gente ni lo sabe. Entonces, vamos a mirar y vamos a mirar ahí en Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Vamos al libro de Efesios, hermano. Capítulo 3, y vamos a mirar esto, muy bueno. Efesios 3, verso 14 al 19, como punto número 1. Vamos a mirar la plenitud de Dios. Y ahorita va a ver la plenitud de Dios. Ya estamos. ¿Qué dice ahí, hermano? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Wow. Lo que hacía Pablo, darles a saber al pueblo de Dios que tenían que tener una relación con Dios, pero no solamente tener una relación, sino conocerlo. Y la otra semana vamos a estar hablando de ese punto, cómo conoce usted a Dios. Pero ahorita vamos a tocar algo de ello. Entonces, en el verso 14 dijo, por esta causa, dijo, ¿qué dijo Pablo? Dijo, dotado por las doblado de rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. En el verso 15 dijo, ¿de quién? Dijo, toma este nombre toda familia, dijo, y en los siglos y de la tierra. Entonces, el Señor, Pablo estaba hablando de conocer a Dios en su plenitud. Una pregunta. ¿Qué conoce usted como conocer a Dios en su plenitud? Es una pregunta solamente. Hermano Juárez, ¿qué sería la palabra? Conocerlo, A ver, prueba el mic bien, porque parece que no se oía bien. Sí está prendido, ¿verdad? ¿Está prendido? A ver. Sí, porque ahorita no se oía. Ok, pero está bien. ¿Cómo sabría usted eso de conocer la plenitud de Dios? ¿Cómo diría usted? Conocerlo es estudiar su palabra, ¿verdad? Saber las grandezas que Él hace en la vida. Amén. Pues ahorita todo lo que Él nos ha guardado. Amén. ¿Mana Vivi? Ok. Ahora sí. Ok, perfecto. Hermana, usted sí. ¿Cómo puede decir usted, do you know the fullness of God? ¿Cómo, hermano? Sí. Ok. Amén. Ok. All right, that's good. Hermana.
Amén. The fullness of God. Sí, hermano, usted por favor. How do you know? ¿Cómo sabe usted saber cuando usted conoce todo lo que es Dios, todo lo que es Dios, su plenitud? Amén. Amén. ¿Qué él hace? Sí, exacto. Hermana, how do you think? ¿Cómo que piensa usted? How do you know the fullness of God? Ah, wow. Wow. Es cierto eso, es cierto. Ok. Hermano Jorge, le quiero dar chance porque esto es muy, muy interesante. Ahorita le voy a decir qué hay. Ok. Pero no nos enseña a nosotros. Ok. All right. Hermano Magda, ¿qué podría usted decir de eso, hermano? Hey. Amén. Hermana Vicky, what do you think, hermana? ¿Qué piensa usted, hermana? Yo le voy a decir en inglés porque hermana Vicky habla puro inglés ahora. ¿Cómo va, hermana Vicky? Amén. Amén. All right. Sí. Yeah. Ok. Claro. Sí. All right. Good. Ahí es. Hermana Aguilera. Amén. Así es. Amén. Ok. Doctor. Amén. Hermana, ¿cómo podría usted decir que conoce la plenitud de Dios? O que sabe o que entiende la plenitud de Dios. Amén. Hermano. Amén. Cierto. Cierto. Así es. Carlitos.
All right. Okay. All right. Nui. Ujú. Ujú, okay. Lea allí mismo en Efesios 3, en el verso 19, lea este texto. A ver, no es el 9. Vamos a leer el verso 18, pero léalo en voz alta para que se lo registre en su oído. ¿Qué dice el verso 18? Coge. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, El verso 19. y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Ahora, la plenitud de Dios no nomás es de decir de los milagros, de lo que vimos, de lo que entendemos, esto, hermano, y de las cosas que nos da y de las cosas que esto. La plenitud de Dios es hasta cuando te enfermas. ¿Cómo vas a conocer a Dios si nunca te enfermas? Y el día que te enfermas, Dios hace un milagro. Esa es la plenitud de Dios. Conocerlo en lo bueno, en lo medio, en lo peor, en lo posible, en todo, y aun cuando no haya nada. Esa es la plenitud de Dios. Esa es la plenitud de Dios. Yo les testifiqué de ahora que yo estuve enfermo. Yo conozco a Dios y yo sé quién es Dios. Pero yo no había tenido una experiencia así. Por mí han orado muchos hombres, muchos ministros, evangelistas, lo que usted quiera, ya más de 30 y tantos años. Pero en esta ocasión fue algo bien especial donde yo pude mirar, sentir y oír. Y me di cuenta de la plenitud de Dios, que al estar enfermo, créalo o no, me dio gusto, me gocé y tuve una experiencia que, wow, tremendo. Quedé tirado allí. Oiga, me levanté como estoy ahorita, de vuelta de 25 años. ¿Me entiende? Come on, denle el fuerte aplauso al Señor, porque es la verdad. Es la verdad. Fue una experiencia que yo nunca había sentido, donde, hermanos, según pues ya era lo último y lo que me daban eran 2 horas. Fíjese qué tremendo es el diablo. Ahora déjeme decirle, la plenitud de Dios no es solamente lo que recibe, sino lo que hace uno, el milagro, la oración, todo lo que Dios hace en tu vida. Esa es la plenitud de Dios. Por eso dice aquí en este texto que cuando nosotros conocemos a Dios, dijo, conocido plenamente y ser capaces de comprender con todo, con los santos, lo cual sea en la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Note, cubre todo. Y muchas veces pensamos, ¿verdad?, que nomás Dios está para pedirle, dame un carro, dame una casa, dame esto, dame novio, dame novia, y dame dinero, y dame. Hermano, si usted pide dinero, Dios nunca le va a dar dinero a usted. No. Trabaje. Sí. Sí, hermano. Claro. Ahora. Sí, claro. Ahora póngase a pensar de la gente que no le gusta venir. ¿Qué puedo pensar de él? Hello. Dice que todos aquí debemos estar agradecidos. Debemos de entender esto, hermano. Ahora, aquí nos faltan cientos de gentes
Pero ¿qué sucede? Pues es Dios y ellos nada más. Pero sí debe de haber una relación, debe de haber una comunicación. Por eso Pablo estaba hablando que aquí que Pablo tenía una pasión por servir a Dios porque se sentía él bendecido, se sentía de lo que Dios había hecho. Mire una cita en Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios 1, verso 17, y vamos a leer hasta el verso 20. Hay más, pero nomás hasta el verso 20. ¿Qué dice del 17 al 20? Para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, y cuál la superficie grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¡Wow! Wow. Ve el verso 18, ¿qué dice el verso 18? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Me entiende? La comunicación de lo que está hablando Pablo aquí es que tenemos que conocer a Dios. Muchos no hemos conocido a Dios. Muchos venimos a la iglesia, pero no estamos aquí en la iglesia. Su mente anda en la pulga, anda en Monterrey, quién sabe dónde andará, pero aquí no está. All right. Entonces, qué importante es. Por eso hay ocasiones que nuestras peticiones se tardan porque no tenemos esa comunicación con Él. ¿Me entiende, hermanos? Qué importante. Y Pablo decía, a Pablo le daba gusto estar en la cárcel y de la cárcel les predicaba a los hermanos. ¿Cómo ve? ¿Qué haría usted si lo meten a la cárcel? ¿Escribiría cárcel para la iglesia? Entonces eso es lo que habla Pablo, que tengamos ese entendimiento, conocimiento, hermanos, en Dios para saber la grandeza de lo que hay, el poder que Dios tiene para mí y para usted, que tomemos interés en la obra de Dios, que tomemos interés en esta iglesia, que al venir sintamos un gozo, una alegría, que ay, qué bueno que vengo a la iglesia, y no que diga, pues, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Me entiende? Ahora, tenemos familiares que oigan ni se paran y ya vienen después y muy sonrientes, pero cuando viene el problema, no hay en la puerta. Y yo digo, bueno, Señor, ahí tú sabes, ¿verdad? Porque yo soy pastor, hermanos, y todos los días me topo con gente así. Pablo, la oración de él era que el creyente que fueran, hermanos, arriesgados, hermanos, complacidos, llenos de amor para servir a Dios en la obra, en la iglesia de que Dios nos había dado. Entonces hablaba Pablo que era muy importante, hermanos, el adoptarnos, el conocer lo que Dios quería darnos, que nosotros, hermanos, tuviéramos una dimensión de crecimiento. Si yo le pregunto a usted hoy en esta mañana, o a los que me están mirando, están oyendo, ¿se siente usted que ha crecido o todavía está enano? Porque mire, que el que ha crecido en Dios, a nada de estas cosas le estorban a él o a ella. Nada. Nada. Ay, que la enfermedad, pues que siga, que tiene. Yo sé en quién he confiado. Esa era mi oración cuando yo estaba enfermo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que muchos nomás sintemos, ay, ojalá que no sea cáncer. Ay, 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 siento una bola aquí. Pues fueron los frijoles de anoche. ¿Me explico, hermano? Hay gente que siente, ay, una bola aquí, otra bola acá, y que hay que la espalda, y que los pies, y está bien a veces que nos enfermamos. Pero ocasiones, hermano, cuando nosotros confiamos, mire, yo ayer o antier, a mí me dio un dolor aquí en esta parte de aquí. Y me dio un dolor, me molestaba bastante, y pues yo estaba sentado mirando las noticias, y me quise acomodar para otro lado, y ay, me molestó bastante. Total que tuve que salir a hacer otras cosas allá afuera. Y el dolorcito ahí estaba.
Y me puse a orar en la tarde, me puse a orar. Y yo, dolorcito, no sé qué serás tú, a lo mejor es un montón de frijoles también, pero ay Dios, quítame este dolorcito. Me molestaba. Y mire que el diablo es bien cochino. ¿Sabe qué, hermano? Me decía, es el corazón. Pues sí, pero el corazón está acá, no aquí. Dije, diablo cochino. Ya hasta me enojé porque no me dejó mirar las noticias. Y oré al Señor. Y ahí me quedé sentadito. Y ya me levanté a hacer lo que tenía que hacer. Y cuando acordé, el dolor se había ido. Digo yo, Señor, qué lindo eres. De veras que eres bien lindo. Y luego el estudio no, mi hermano, yo me quedé ayer, que qué bárbaro. Y entonces es muy importante. Deberíamos nosotros de tener un espíritu de amor todo el tiempo para todo lo que es Dios. ¿Deberíamos o no deberíamos? ¿Deberíamos de amar esta obra o no amarla? Porque cuando amamos la obra del Señor, a nosotros no se nos hace corto de bendecir la obra con la ayuda monetaria. No se nos hace difícil ayudar y venir y hacer algo en la iglesia. Y hermano, hay que pintar aquí, está bueno, si me lo pinto, píntelo, que tiene que ver. Haga algo. Muchas veces, no, hermano, muchas veces nos falla bastante nosotros. Pero sabe que hay una cosa, que todo el tiempo Dios nos da una oportunidad. Y la oportunidad es esta, la que nos está enseñando Pablo. Vamos al punto número 1, porque vamos a mirar qué es lo que nos dice ahí el escritor. Esto porque es bastantito lo que voy a tener aquí. Empoderado para comprender el amor de Dios. Amén. Las prioridades de Pablo para la iglesia que estableció eran eternas. Le preocupaba el crecimiento espiritual de los creyentes y describió la iglesia como un magnífico ministerio y una entrañable expresión del amor divino. Amén. En Efesios 3 registra una de las oraciones de la carta de Pablo a los Efesios. Esta oración expresa el deseo de Pablo de ver la poderosa obra de Dios entre los gentiles, que era la gran mayoría de los creyentes efesios. Pablo oró que los efesios fueran fortalecidos con poder en el nombre interior por el Espíritu Santo. La palabra poder en el idioma original significa revestidos de gran poder. Amén. El poder necesario para la vida cristiana victoriosa, tal poder está solo disponible a través del Espíritu Santo. Así es. Pablo luego oró que Cristo habitara en el corazón de cada creyente para hacer realidad esta vida de victoria. Por último, Pablo pidió a Dios en oración arraigar y cimentar a los creyentes efesios en el amor. Debido al valor que la cultura griega daba al conocimiento, las iglesias en el mundo greco-romano siempre se inclinaban a un enfoque demasiado intelectual de la fe. Sin embargo, comprender a Dios requiere mucho más que intelecto. Amén. Conocer verdaderamente a Dios solo es posible cuando percibimos la vasta dimensión del amor divino. Así es. Pablo oró que pudieran comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Deténgase ahí poquito, por favor. Dice allí, ahorita ahí donde está leyendo. Pablo oró que tuvieran la capacidad. O sea, no todos desarrollan esa capacidad. Y no todos la tienen, pero no la hacen. Entonces, ¿qué era esa capacidad que Pablo quería? Dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¡Wow! Oiga, esto está profundo ahí. Note la longitud del conocimiento que debemos de tener. Pero hermanos, hay ocasiones que nos cerramos tanto que no pensamos ni en Dios. ¿De veras? No, está primero yo
segundo yo y tercero yo. A veces que hasta la familia se nos olvida. Ahora, Pablo estaba aquí enseñando en esto. ¿Qué sigue diciendo ahí? Perdóname, hermano. ¿Qué sigue diciendo ahí? A Cristo sea toda la gloria. La oración del apóstol en Efesios capítulo 3 termina con una doxología. Esta alabanza afirma la absoluta confianza de Pablo de que la obra de Dios excede lo que pedimos a lo que podemos concebir en el corazón. Wow. El poder inherente en las oraciones de Pablo y en las nuestras no es una fuerza externa impersonal. Más bien, ese poder está en la obra de Dios en nosotros cuando oramos y creemos con denuedo y confianza. Tal poder se debe a que Cristo vive en sus seguidores y su espíritu puede hacer las peticiones más denodadas una realidad viva. Amén. La doxología concluye con una alabanza a Dios. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La exaltación de Dios nunca termina. Le corresponde al pueblo de Dios darle la gloria, comenzando hoy y extendiéndose a todas las edades por venir. Amén. Qué tremendo. No quiero que se ofenda ni quiero nada de esto, pero ¿cuántas veces le ha dado usted la gloria a Dios? Esto es bien importante, hermanos. Por veces que estamos orando hasta por nuestros hijos o por la esposa, por el hijo, la hija, pero después se nos olvida decirle gracias, Dios, por lo que hiciste. Aunque este muchacho no quiso, pero Dios, gracias, Dios, yo te lo agradezco. Y de agradecimiento yo vengo aquí, porque dijo allí, yo estaba leyendo el hermano ahorita, que esta era la oración de Pablo, que todos conocieran y tuvieran, hermanos, ese conocimiento, ese crecimiento, ese corazón para decirle a Dios, aquí estamos. ¿Y cómo lo vas a hacer en su plenitud? Conociendo a Dios en su plenitud, ¿cómo lo vas a hacer? Haciendo las cosas que Dios quiere que hagas. Porque a veces que hicimos que sí, pero ahí se quedó todo. ¿Me explico, hermano? ¿Cómo gustaría que hubieran venido todos? Porque de veras, agarramos esto aquí como cuando va la pulga. Va de paseo. O cuando va a la tienda. No, esto es especial, hermano. Esto es importante. Este es un tesoro, el conocer, el servir a Dios. Sienta usted el privilegio de haber sido escogido, escogida, de haber sido salvo y que el Señor mora en tu vida. Tú debes de sentir ese privilegio y decirle a Dios, gracias por lo que tú haces. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Es una cosa que en ocasiones no entendemos y no queremos entender, porque ¿sabe qué? Ir a la iglesia, otra vez. Pero yo he dicho todo el tiempo y se lo voy a decir ahorita. ¿Sabe cuándo se va a dar cuenta que era importante venir a la iglesia? Cuando ya le toque su número. A lo mejor va a estar en un lugar donde dicen, oye, está bonito aquí, pero está caliente. Y pensé que habían dicho que el cielo era fresco. ¿Y por qué es que no estás ahí? Hello. Allí, ahorita el problema no es ese, hermano. Ahorita usted puede ser un millonario, ser rico, ser famoso. Todo esto va a haber dinero, lo que usted quiera, todo esto va a haber. No, la diferencia va a estar cuando pase esa puerta. ¿Se acuerda del hombre rico? Dijo, dígale a Lázaro que venga y moje mis labios, porque me estoy quemando. Hello. ¿Qué hay de aquel ladito? Yo no lo sé, pero no quiero saber, porque yo se lo firmo ahorita si acaso quieren. Un día nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sé.
pero la palabra de Dios nos prepara. Esto, hermano, esto está tremendo. Ojalá que se le quede algo a usted esta mañana. Aunque no quería venir, pero bueno, se lo trajeron. Esto es bueno. Vamos al punto número 2 acá, hermano, por favor. Andar en amor. ¿Cómo es andar en amor? Risa y risa, beso y beso, abrazo y brazo y todo eso. ¿Eso es andar en amor, hermanos? No, eso no es. Pero vamos a mirar. Aquí le habla Pablo a la iglesia de los filipenses. Y vamos ahí a Filipenses capítulo 1, del verso 3 al 8. Y vamos a mirar aquí el gozo y la confianza que Pablo tenía con el pueblo de Dios. Y tenía Pablo abundancia de amor. Porque a muchos se nos acaba. Se nos acaba el amor a veces que queremos apretar el pescuezo a alguien. Pero bueno, vamos a mirar. Filipenses capítulo 1, verso 3 al 8. 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuando os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Note el entrañable amor que él tenía cuando decía que él estando en la cárcel sentía como si ustedes estuvieran con él. Lo que quiso decir, dijo, hasta siento que aquí están todos y me gozo de que sean bendecidos, me gozo de que estén bien, aún aunque esté yo en la cárcel, yo me gozo en ello. Fíjese, qué tremendo, era para que estuviera deprimido o tuviera ahí, yo qué sé. No, él se sentía bendecido y por eso les escribí estas cartas que le escribió a la iglesia de Filipenses, para decirles, ahí échenle ganas. Muchas veces uno aquí como ministro, como yo en ocasiones, o pastor dice algo y mucha gente a lo mejor viene, ay, si supiera cómo ando, ay, si supiera lo que me pasó. ¿Me entiende, hermanos? Porque en ocasiones pensamos que no estamos pasando por nada. No, si supiera los que nos han llovido. Pero no vamos a andarnos quejando porque lo que predicamos y lo que enseñamos y lo que leemos y lo que aprendemos es totalmente diferente. ¿Cuándo es cuando usted va a tener una experiencia buena con Dios? ¿Cuándo va a ser? Cuando pasemos por el asunto ahí. Cuando nuestra hermana Vicky se enfermó, sí, nos dio mucha compasión porque perdió mucho peso y estaba, muy diferente a lo de ahorita. Ahorita ya parece artista, pero antes no. Y la mirábamos y yo no quería expresar ni quería que me mirara que yo me sentía mal. Entonces, Pastor Babio y él hablaban, ¿sabes qué? No dejes subir a la hermana Vicky para acá para arriba, dale ahí todo lo que necesite. Y es más, vamos a hablar con ella para que se vaya para la casa y se quede en la casa. Pero nunca quiso quedarse. Todo el tiempo, no, yo aquí vengo. Pero hermana, si mira cómo andas. No, como quiera. Y pues ya nos decía, ¿verdad? Que sí, dolores aquí y allá, lo que usted quiera. Y luego un día ando parado yo, iba para la oficina para arriba y me habla, apóstol, venga para acá. ¿Qué pasó, mija? ¿Me quiere mirar sin cabello? Le dije, no, déjesela, quita, déjesela. Yo no la quiero mirar pelona así, no. ¿De veras? Le dije, no, hermano. Yo la quiero mirar como se miraba. Y mire, Dios la bendijo porque pues su cabello le creció, mire, así como lo traía, no es pintado, es original. Pero lo que Dios hizo y nosotros mirábamos que parecía que hubo unas personas, la verdad, me dijeron, ay, pobrecita la hermana,
A mí sí me hace, hermanos, que hasta ella puede morirse. Le dije, ¿sabe qué? Ore por ella, Y calladita. Ore por ella nomás. No se le salga a decir eso a usted a ella. Imagínense lo que la gente pensaba de mirarla como estaba, porque ¿cuántos la miraron cuando estaba malita? ¿Alguien la miró cuando estaba malita? Sí la miró, ¿verdad? Sí la miró. Usted sabe lo que yo estoy hablando. ¿Verdad? Claro que ahora, ¿verdad? Pues le dicen que qué bien se ve, hasta parece artista, pero bueno, ella no se chifla en eso. Entonces los filipenses, estaba hablando de Pablo, de la oración que era tan importante, especialmente dirigida a ellos, que contiene una toma de amor. ¿Usted ha sentido cuando le hablan con amor, hermano? ¿Ha sentido cuando la persona de veras es sincera? Porque sentimos también cuando están ahí medio falsillos ahí, ¿no? Pero cuando alguien viene y, wow, oiga, qué tremendo. Yo conozco un pastor que cuando él me ve, él viene y me abraza y me aprieta y me da un beso y me junta las barbotas de él aquí y todo. Pero él así es conmigo, así me ama, él me considera su pastor. Tremendo. Entonces es algo bien bonito cuando usted siente ese amor. Y eso es lo que estaba hablando Pablo. Lo bonito que es cuando usted cuando venga aquí, usted no se vea como un avión que hermano, ahí nos vemos y se va. Hey, cálmese, salude. A lo mejor alguien te quiere saludar, a lo mejor alguien quiere oírte, a lo mejor alguien tiene una palabra, o a lo mejor quiere solamente comunicarse contigo, vaya. ¿Me explico, hermano? Entonces, esto es muy importante, hermano. Entonces, esto es lo que tiene que estar hablando Pablo, de conservar nosotros la comunicación y el amor, hermano, para darle la gloria y la honra a Dios. ¿Cuántos saben de que Dios ha hecho algo con usted? ¿Se ha hecho algo Dios con usted? No, hombre, yo estoy pero súper agradecido, hermano. Muy agradecido y hay ocasiones que sí, uno reniega y eso es natural, pero hermano, esa es otra cosa. Pero a Dios se le debe dar la honra y la gloria y la alabanza. Al venir usted aquí, ¿sabe usted que usted está dándole alabanza a Dios? Porque qué tremendo es, hermano, esto, de veras. Yo le digo para que quiebre ese corazoncito y ya le corte todas esas cositas que están ahí que no son muy buenas. Entonces Dios debe ser glorificado, hermanos, en todo tiempo, y debemos de infundir del amor de Jesucristo en los demás. Pablo escribió esta carta a los filipenses, que desde su prisión romana donde él estaba, él compartía y les hablaba y les daba a conocer, Pablo, las cosas, pero él no decía que estaba sufriendo en la prisión. Ninguna vez dijo, tráigame un taco porque me estoy muriendo. ¿Me entiende? Porque mire, yo le voy a decir algo. Hay gente que en ocasiones se hace tan sufrida sin sufrir. Se hacen los pobrecitos y que todo. Hermano, esa es una mentira del diablo. Eso no se hace. Tú tienes a Dios y tú sabes que Dios te va a ayudar. ¿Cuántos saben que Dios le va a ayudar? A mí, como le digo, yo tuve una experiencia bien bonita en mi enfermedad. Tuve una experiencia bien bonita, de veras, que yo todo el tiempo testifico y hablo porque yo tuve esa experiencia que nunca pensé que la fuera a tener. Hay que dar gracias a Dios por todos. Y cuando hay un amor a la obra de Dios, tú estás bendiciendo a Dios, hermano. Cuando nosotros ayudamos y cooperamos en nuestra iglesia, porque era lo que hacía Pablo, por eso les escribía a las iglesias, porque amaba la obra. Ese es como usted, si tiene una hija, un hijo que nunca han querido nada de Dios, y luego de repente vienen y le dicen, me convertí al Señor. Ay, yo estoy seguro que lo va a abrazar, lo va a besar y va a hacer cuánta cosa. Porque hay un agradecimiento de que aquella oración que se había hecho fue contestada. Amén. Come on, si le doy el aplauso al Señor. Mire, yo le voy a decir qué hice yo. Yo tengo 13 hermanitos, hermanas y hermanos. Ya 2 de ellas ya servían a Dios. Y dije, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué debo de hacer para que mi hermana venga al Señor y
Pues ¿sabe qué? Dedicaba ayunos a Dios, oraciones a Dios, todas las mañanas, por tiempo, por bastantito tiempo. Y fui mirando uno por uno. Y esta hermanita que está aquí, cuando yo le hablaba del Señor, no muy bien conmigo. Me respetaban. Todo el tiempo mis hermanos a mí me han respetado mucho. Mis hermanas también. Pero ella no quería nada. Pero un día Dios usó a aquel muchacho. Levanta tu mano, Carlitos. Un día Dios usó a este muchacho. Este muchacho en un tiempo andaba pero entradísimo en las cosas de Dios. Lo enviamos a la escuela bíblica y bien tremendo. Dios lo usó tremendamente. Él traeba gente a la iglesia. Se dio su bajada, ¿verdad? Pero pues ya está aquí de vuelta. Pero quiero decirle que Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo que era de Él, Dios lo usó. Y no solamente a ellas, sino que a otras. Él hacía cultos en la casa de la hermana Meche. Levante su mano, hermana Meche. Allí en esa casa de la hermana, él hacía cultos. Y había una hija que tiene ella, que ésta se salía y se escondía, y llegábamos nosotros y se iba por la puerta de atrás o se hacía que no estaba ahí. Ya que no sabe qué. Ya sirve a Dios. Y me llama en veces para oración. Y a veces que le digo, ¿te acuerdas, chiquita? Dijo, ay, hermano, no diga nada de eso, hombre. ¿Verdad, hermana Meche? ¿Se acuerda que se escondía? Ella no, ella todo el tiempo nos ayuda aquí. Pero la otra, y ahora, mire, hermano, tremendo. Ahora quiere que su hija y sus nietos vengan. Sí. ¿Sí? Amén. Amén. Pero sí, eso es lo que estamos hablando. Qué importante es el amor, la comunicación, la oración. Entonces hay una motividad, hay un movimiento que se hace cuando tú oras. A lo mejor tú piensas que nada está pasando, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo cuando tú oras. Tú no sabes lo que Dios está moviendo. Pero es importante que no le hace que tu oración sea pequeña, pero tú oras. Y Dios la usa, Dios se la lleva a ver a dónde la va a acomodar, a dónde la va a poner. Fíjese qué tremendo. Porque nosotros no conocemos el testimonio del hermano. Él vino de México y se quedó aquí con nosotros. Y gloria al Señor. Y mire ahora, Dios lo está usando, Dios los usa. Y ahora están trabajando en la obra y ahora ellos están siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque así es. Ahora si tú dices, mi esposa no ha querido nada, mis hijos no han querido, mi hija no ha querido nada, pues haz un pacto con Dios. Haz un pacto con Dios. Señor, yo todo este año en la mañana yo te voy a buscar una hora y Dios, hasta que esta muchacha o este muchacho o esta mujer se arrepiente. Fíjese una cosa tremenda, que yo fui salvo primero, mi esposa no. Yo fui salvo primero. Y me hizo guerra por unos meses, pero Dios estaba obrando. Yo creo que no era mucho por ella, sino si yo me afirmaba o no. Y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora con...? No lo voy a decir como le decía, pero voy a hacer, Dios. Y a veces que yo estaba sentado en la cocina orando o leyendo la Biblia o un libro, y pasaba ella y me miraba así, me miraba así, y me apagaba la luz. La morena esa que tengo ahí, me apagaba la luz
Y me ría yo, le decía yo, ¿por qué me apagaste la luz? Me decía, porque yo no la necesito. Así me decía. Y en lugar de darme coraje, me daba mucha risa porque como una niña me miraba así, ¿no? Apagó la luz y se iba. Vas a ver. Ahora yo se la apago. Para que vea lo que se siente. Pero fíjese qué tremendo. Pero yo fui salvo primero. Y yo pensé, dije, yo creo que fui salvo yo primero porque ella es más mala. No. El malo era yo. Pero Dios me metió en una prueba muy difícil, hermano. Muy difícil. Muy bien. Vamos al punto número 2 porque el tiempo se nos está yendo. Al punto número 2. Entonces hay que abundar en el amor. Hay que tener amor. Diga, hay que tener amor. Porque a veces que nos miramos que estamos más amargados, hermano, más desabridos que una toronja ahí, pero qué bárbaro. Tremendo. Entonces el gozo es confianza en Dios. Es lo que es el gozo, confianza en Dios. Vamos a ver qué dice allí ya leemos el 3 al 8, ¿verdad? De punto número 2. Sí. Vamos a mirar el 9 al 11, por favor. Capítulo 1, 9 al 11. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Wow, no te hermanos, qué tremenda escritura aquí, wow. Ya leímos el punto número 2 de la guía, ¿no, verdad? Vamos a leerlo, por favor. El tiempo se nos va. ¿Qué dice el punto número 2? Abundar en amor. El gozo y la confianza de Pablo. Pablo escribió su carta a los filipenses desde una prisión romana. Filipenses es parte de una serie de epístolas que llamamos epístolas de la prisión. Sin embargo, muchas de estas cartas están llenas de expresiones de gozo. Esto especialmente cierto de Filipenses. La oración de Pablo comienza en acción de gracias y expresión de gozo. El expreso, la base de su regocijo, están agradecidos por su asociación con él en la proclamación del Evangelio. Amén. Pablo fundó la iglesia en Filipenses al comienzo de su segundo viaje misionero. Y el momento de escribir esta carta, la relación que tenía con los filipenses no había cambiado. Wow. Se había mantenido fieles, compañeros y socios. La fidelidad de la iglesia en Filipos produjo en Pablo un afecto extraordinario hacia ellos. Lo expresó en los versículos 7 y 8. Aún mientras estaba en prisión, la iglesia se había propuesto consolarlo. Amén. El apóstol nunca dudó del amor y la devoción de los filipenses. Pablo también expresó su confianza que Dios terminaría su buena obra en los filipenses. Confiaba que el crecimiento espiritual de ellos continuara hasta el día del regreso de Cristo. Amén. Y entendía que la salvación era obra de Dios y no de seres humanos. Amén. Conocimiento, discernimiento y percepción. Una vez expresada su acción de gracias y gozo por los filipenses, Pablo hizo la transición de la oración. Le pidió a Dios que les diera conocimiento y buen juicio y la capacidad para discernir lo que es puro. Tales cualidades serían vitales para la iglesia, tanto en los buenos tiempos como en los malos. Así es. Cada vez Pablo invitaba a los creyentes a la búsqueda del conocimiento. Nunca se refiere al solo fin de saber más. Él habla de un conocimiento motivado por el amor. Así. Es la capacidad de captar la verdad espiritual. Pablo estaba orando que la iglesia entendiera la voluntad, las obras y los caminos de Dios. La palabra aprobar en las versiones se traduce como discernir o entender.
Connota la capacidad de distinguir entre dos o más cosas. Hay un sentimiento de sabiduría presente en la palabra, ya que tiene que ver con la habilidad y la capacidad de separar las buenas elecciones de las malas. El conocimiento, discernimiento y la percepción a que se refería en este pasaje tiene que ver con elecciones morales más que con la mera comprensión intelectual. Pablo oró por los filipenses para que fueran sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. All right. Entonces, note, hermanos, qué importante es lo que Pablo estaba haciendo. Yo no sé si usted, no quiero que sienta mal, pero yo no sé si usted ha orado por la iglesia, ha orado por el pastor, ha orado por los planes de aquí de la iglesia, que diga usted: Señor, usa a mi pastor, usa al apóstol, usa a Dios a los que están, Señor, que se levante la obra. ¿Ha orado usted porque esta obra se levante, hermano? ¿O solamente viene: ahora nadie vino? ¿Por qué no vendrían? Pues ¿qué te interesa? Ponte a orar. ¿Me explico, hermano? No es tiempo de fijarnos en las cosas que están mal, ni fijarnos en las cosas de las dudas que vienen, ni fijarnos en cosas que no nos interesan. Vamos a levantarnos, vamos a animarnos, vamos a orar, vamos que el pueblo se anime, que el pueblo ore, que el pueblo aclame, que interceda por el pastor, que por la obra, por los planes que hay en esta obra. Yo todo el tiempo he orado y mi oración les digo: Señor, si no hay unos que no quieren, trae a los que quieren. No somos tan indispensables, hermano. Solo todo lo que hay aquí es que Dios te está dando la oportunidad ahorita a ti y a mí. Y a lo mejor mañana ya no va a estar. Va a venir otro. Como los que han venido ahorita. Ha venido gente que qué bárbaro. Entonces, qué importante es que usted, que tiene la oportunidad, usted que ya está aquí, no venga de que, quiero ver ahora. ¿Qué te interesa? Métete y escucha. Amén, hermanos. Usted debe de orar por esta obra. Debe de orar qué es lo que pasa aquí, qué está sucediendo. Y no es que esté de metiche, sino que está orando. Es lo que hacía Pablo, oraba por el pueblo y decía: todavía oigo y siento que todavía van adelante. Qué tremendo. Cuando este muchacho se nos fue mal, sí nos dolió algo, porque nosotros confiábamos mucho en él. ¿Y sabe qué era lo que me decía él antes cuando andaba en fuego? Me decía: un día yo voy a ser pastor como usted. Le dije: no, sé más. Pero pues se agarró unas vacaciones pero ya, otra vez está agarrando vuelo. Entonces, qué importante es nosotros, hermanos, el saber y conocer las grandezas de Dios, que haya una motivación de amor, no de interés de que si me dan o no me dan. No, hermanos, debe de haber es una parte de comprobación, de discernimiento, de entendimiento, de amor a la obra de Dios. Qué importante es. Yo cuando veo que gente aquí venían y los veo que por allá andan, y digo yo: Señor, qué bárbaro. No quiero ni mirarlos porque me siento mal. Me siento mal. A uno los he encontrado, me han dicho: hermano, por ahí un día te lo voy a caer. Le dije: bueno, nomás que no caigas en otro lugar. Le dije: porque está mal el asunto. Ay, chile. Vamos al punto número 3, hermano, bien rapidito. Aquí es la oración para los colosenses. Allí en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Vamos a ver, mire la oración que hace Pablo ahí en Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Wow.
Nota qué es lo que hace Pablo allí. Primeramente lo que está hablando dice, por lo cual, dijo, también nosotros desde el día que le oímos, no cesamos de qué, de orar por vosotros. Si yo le preguntara, no levante la mano ni diga nada, pero si yo le preguntara, ¿de veras está orando por nosotros? Ah, se me olvidó. Ah, sí lo había pensado. Ah, no. No queremos adivinaciones, porque el que conoce la verdad es Dios. Entonces sí es importante, sí es muy importante. Entonces el vivir como es digno, de servir a Dios como debe de ser, y que haya un conocimiento pleno, hermanos, de la voluntad a Dios. Ahora sí vamos a leer el punto número 3, porque ya el tiempo se nos está yendo, hermano. Vamos a brincarle poquito aquí. Vamos a mirar la oración que hace a los colosenses. El ¿Qué? conocimiento de la voluntad de Dios. El Catecismo Menor de Westminster, escrito en 1646 y 1647, como una instrucción para la vida y las creencias cristianas, hace una pregunta clave. ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta dada es poderosa. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pablo oró que Dios llenara a los colosenses del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra llenar expresa el sentido de plenitud, estar completo. Ándele. Esto sucede a través de la obra del Espíritu de Dios en nuestra mente y nuestro corazón. Dios nos creó para su gloria. Él desea que demos fruto y crezcamos en conocerlo a Él. El Espíritu obra para establecer el carácter de Jesús en nosotros. Solo a través de esta transformación podemos glorificar a Dios. Participar de la herencia. El apóstol Pablo les recordó a los colosenses sus cualidades espirituales en Cristo Jesús, declarándonos aptos para compartir la herencia de Cristo. El pueblo de Dios ha sido santificado por Él, separando como pueblo que pertenece a Dios. Jesús nos rescató del reino de las tinieblas a través de su obra salvadora en la cruz. Alguna vez pertenecimos al reino de las tinieblas, pero ahora somos coherederos del reino. Amén. Una vez estuvimos bajo el poder de Satanás, pero ahora pertenecemos a Dios. Hemos sido redimidos y perdonados. La obra de Cristo compró nuestra salvación eterna. Hemos sido reconciliados con Dios. En respuesta a este regalo, somos llamados a reflejar nuestra ciudadanía del reino. Debemos vivir vidas dignas de nuestro llamado. Se ha pagado un alto precio por nuestra salvación. Por esto expresamos gratitud con una vida de santidad. Amén. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuántos viven así con ese amor de Dios? De veras, usted vive tranquilamente, está en paz. Oiga, mire, problemas van a venir, pero nosotros no tenemos que ponerle toda la atención a los problemas. Vamos a ver qué hace Dios. ¿Cuántos confían en Dios y creen que Dios le puede ayudar? Amén. Claro que sí. Porque imagínense ponerle atención al diablo y a los problemas que hay. ¿Cuándo se los va a acabar? Todos los días hay. Así es que no vamos a hacer eso. Hermana Vicky, le voy a pedir un favor. Venga y levante la ofrenda y nos despide también. Vamos, hemos terminado, hermanos. Si usted pues tiene una preguntita, bueno, ahí nos la capoteamos para la otra semana, ¿ok? Aquí dejamos el hermano.